¿Qué tal, estudiantes? Para esta semana correspondiente a la semana 6 de la materia de circuitos, vamos a estar hablando nuevamente sobre, eh, vamos a estar profundizando más lo que sería el análisis de lazo, eh, y vamos a estar hablando ya el análisis de lazo con fuentes de corriente, ¿verdad? Donde se presenta el super lazo o super malla. En la clase pasada ya estuvimos dando una pequeña introducción de lo que sería el análisis de lazo, ¿verdad? Como sabemos, el análisis de lazo también se le conoce como método de la corriente de lazo. El análisis de lazo brinda también otro procedimiento técnico para análisis de circuito, ¿verdad? Con el uso de lazo como la variable de circuito. Utilizar la corriente de lazo en vez de corriente de elemento como variable de circuito es conveniente y reduce el número de ecuaciones que deben resolverse en forma simultánea. Debemos recordar que un lazo es una trayectoria cerrada que no pasa más de una vez por un mismo nodo. Tiene que tener en cuenta eso, ¿verdad? Eso sería un lazo. Es una trayectoria cerrada que no pasa más de una vez por un nodo. Una malla es un lazo que no contiene ningún otro lazo dentro de él. En el análisis nodal se aplicaba la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Para hallar las tensiones desconocidas en un circuito dado. Esto habíamos visto en la clase pasada. Y en el análisis de lazo se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff para hallar las corrientes desconocidas. Como ven, en el análisis de nodal se hallan las tensiones, se trabaja con la ley de corrientes, pero se hallan las tensiones desconocidas del circuito. Y en el análisis de lazo se trabaja con la ley de tensiones de Kirchhoff, pero se hallan las corrientes desconocidas del circuito. El análisis de lazo no es tan general como el nodal, porque solo es aplicable a un circuito con disposición plana. Una malla es un lazo que no contiene algún otro lazo dentro de ella, como ya dijimos, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de lo que sería un circuito con disposición plana, ¿verdad? Con ramas que se cruzan. En cuanto al análisis de malla para este circuito con dos mallas, la corriente a través de una malla se conoce como corriente de malla. Y en el análisis de malla se aplica la ley, como dije ya, se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff para hallar las corrientes de malla, ¿verdad? En un circuito. Pasos para determinar las corrientes de lazo. Primero se asignan las corrientes de lazo, sea I1, I2 y N, a los N lazos. Después se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff a cada uno de los N lazos. Se usa la ley de Ohm para expresar las tensiones en términos de la corriente de lazo. Y el tercer paso sería resolver las N ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las corrientes de lazo, ¿verdad? Ahí ya decide cada uno qué método utilizar para la resolución del sistema de ecuaciones. La dirección de la corriente de lazo es arbitraria, en el sentido de la manecilla del reloj o en el sentido contrario, y no afecta la validez de la solución. Se puede analizar en sentido horario o antihorario, pero nosotros, como dijimos ya varias veces, en varias clases, vamos a trabajar en sentido horario, ¿verdad? Pero resolver de la otra forma, en sentido antihorario, no afecta el resultado, tiene que ser el mismo. Vamos a tomar esta figura que tenemos acá, este circuito que tenemos acá, ¿verdad? Tiene dos mallas para aplicar el análisis de lazo. Lo primero que tenemos que hacer es asignar las corrientes de lazo, ¿verdad? I1 y I2. Tenemos el lazo 1 y tenemos el lazo I1 y 2. En este caso en sentido horario, ¿verdad? Como dijimos. Entonces tenemos que vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, como dijimos en el análisis de lazo se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces tenemos que
menos B1 más R1 por I1, R1 por I1 minúscula, ahora la corriente de lazo, más R3 por I1 menos I2, como tenemos acá. Al resolver esto, tenemos R1 más R3 por I1 menos R3 por I2 es igual a B1. En el caso del lazo 2 tenemos que es igual a R2 por I2 más B2. Tenemos más R3 por I2 menos I1 para este caso. Entonces, resolviendo el sistema, tenemos menos RI3 menos RI1, perdón, más R2 más R3 por I2 es igual a menos B2. Como vemos que el coeficiente de I1 es la suma de la resistencia en la primera malla, mientras que el coeficiente de I2 es el negativo de la resistencia común a los lazos 1 y 2. El tercer paso consiste en resolver respecto a las corrientes en malla, ¿verdad? El arreglo de las ecuaciones queda en forma de esta matriz, pero cada uno puede tomar el método que quiera para poder resolver la ecuación. Entonces tenemos que I mayúscula I1 es igual a I1 minúscula, a I minúscula 1, y I2 es igual a la corriente del lazo I2, mientras que I3 es igual a la corriente del lazo I1 menos la corriente del lazo I2, como tenemos acá. Entonces, resolviendo este sistema, se puede hallar las corrientes del lazo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio para poder entender mejor. Si un circuito tiene n nodos, lo que cabe destacar también que si un circuito tiene n nodos, b ramas y l lazos independientes, entonces L es igual a B menos n más 1. Así, L ecuaciones simultáneas independientes se requieren para resolver el circuito con el uso del análisis de lazo, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo para poder entender mejor. Tenemos este circuito que tiene dos lazos. Entonces asignamos una corriente I1 del lazo I1 y una corriente del lazo 2 que sería I2, ¿verdad? Entonces hacemos el análisis de la ley de tensión de Kirchhoff para este lazo. Tenemos menos 15 más 5 corriente del lazo I1 más lo que sería 10 por I1 menos I2 más 10 voltios. Entonces al resolver esto tenemos que es 3I1 menos 2I2 es igual a 1. En cuanto al lazo 2 tenemos 6 corriente del lazo I2 por I2 más 4I2 menos 10 más 10 por I2 menos I1, como tenemos acá. Entonces I1 es igual a 2 I2 menos I1, ¿verdad? Sustituyendo aplicando el método de sustitución, se tiene que 6 I2 menos 3 menos I2 es igual a 1, de donde podemos hallar que I2 es igual a 1 ampere. Con base en la ecuación que teníamos acá, que I1 es igual a 2 I2 menos I1, podemos reemplazar el valor de I2 de 1 ampere y tenemos 2 por 1, 2 menos 1 es igual a 1 ampere. Y así tenemos que I1, I mayúscula 1 es igual a I minúscula 1, ¿verdad? Que es 1 ampere. Y tenemos I2, I mayúscula 2 es igual a I minúscula 2, que es igual a 1 ampere. Y por lo tanto tenemos que I3 es igual a I1 menos I2, que es igual a 0. También se puede hacer aplicar la regla de Kramer, ¿verdad? Tenemos la matriz que sería
3 menos 2 y menos 1 y 2, ¿verdad? Y las variables que serían independientes, que serían 1 y 1. Entonces, hallando la determinante de la matriz, se tiene 3 por 2, 6, menos 1 por menos 2, que es positivo, 2. Entonces 6 menos 2 es 4. Tenemos la determinante. Entonces, para hallar el valor de I1, se sustituye esta matriz de I1 por este segmento. Entonces tenemos la matriz equivalente a 1 menos 2 y 1 y 2. Entonces tenemos 1 por 2, 2, menos 2 por 1 es igual a menos 2. Como es menos, entonces queda positivo. Entonces tenemos 2 más 2, 4. Y la determinante de la variable I2 sería 3 menos 1, 1 y 1, 3 por 1, 3, menos 1 por 1, que sería igual a más 1. Entonces tenemos que es igual a 4, donde I1 es igual a la determinante 1 dividido la determinante, que es 4 dividido 4, 1 ampere. Y lo mismo para la corriente I2, que sería la determinante de la variable 2 dividido la determinante de la matriz original. 4 dividido 4 es igual a 1 ampere. Entonces, como vemos, al hacer por Cramer también nos dio el resultado de I1 igual a 1 ampere y I2 igual a 1 ampere. Como le dije, pueden aplicar cualquier sistema de resolución de ecuaciones que desean. Acá tienen otro problema práctico que pueden resolver, donde tienen la respuesta. Y 1 igual a 2,5 y 2 igual a 0 ampere. Hallar las corrientes del lazo, ¿verdad? Acá tenemos otro ejemplo que sería con 3 lazos. Tenemos una corriente de lazo I1, I2 y 3, ¿verdad? Y nos pide hallar la corriente I0. Aplicando el análisis para la ley de tensiones de Kirchhoff, en el lazo 1 tenemos menos 24 más 10 por I1 menos I2, más 12 por I1 menos I3 igual a 0. Despejando tenemos 11 I1 menos 5 I2 menos 6 I3 es igual a 12. Para el lazo 2 tenemos 24 I2 más 4 I2 menos I3 y más 10 I2 menos I1, como tenemos acá. Resolviendo esto tenemos menos 5 I1 más 19 I2 menos 2 I3 igual a 0. Para el lazo 3 tenemos 4. Para el lazo 3 tenemos 4 I0, que sería el valor de la fuente de tensión dependiente. Entonces 4 I0 porque es positivo de acuerdo al recorrido horario. 4 I0 más 12 I3 menos I1 más 4 I3 menos I2. Entonces, como tenemos que en el nodo A I0 es igual a I1 menos I2, se puede sustituir el valor de I0 en este sistema, en esta ecuación, perdón. Tenemos que 4 por I1 menos I2 más 12 por I3 menos I1 más 4 por I3 menos I2 igual a 0. Resolviendo esto tenemos menos I1 menos I2 más 2 I3. Tenemos 3 ecuaciones. Entonces podemos resolver por Cramer, ¿verdad? Armamos la matriz con los coeficientes. Armando la matriz tenemos por un lado los coeficientes del sistema, ¿verdad?, de ecuaciones, por un lado, que sería igual a los términos independientes del sistema, que serían 12, 0 y 0. Entonces se hallan las determinantes, que sería por el método de Sarrus. Tenemos
11 por 19 por 2, 4, 18. Menos 5 por menos 1 por menos 6, menos 30. Menos 5 por menos 1 por menos 2. Tenemos que es igual a menos 10. Menos... serían todos los de este lado positivos y los restantes negativos. A estas diagonales de la otra sección, para resolver por el método de Sarrus, se escribe la matriz original y se añaden dos filas más abajo para poder resolver por el método de Sarrus. Entonces tenemos las diagonales de este lado son positivas y las diagonales del lado contrario son negativas. Entonces tenemos menos 6 por 19 por menos 1 nos da menos 114. Lo mismo para esta diagonal sería menos 2 por menos 1, 2, 2 por 11, 22, menos 22. Entonces menos 5 por 5 tenemos, menos 5 por menos 5, 25 positivo, por 2, 50, pero es menos. Entonces nos queda igual a 192. Entonces tenemos que la determinante de la matriz original sería 192. Ahora para hallar la determinante, las otras determinantes del sistema, se escribe nuevamente, en este caso para I1 se reemplaza la columna 11 y menos 5 por 12 y 0. Como ven, 12, 0. Esta fila se reemplaza por, esta columna se reemplaza por esta columna. Entonces tenemos 12, 0, 0, menos 5, 19, menos 1, menos 6, menos 2, 2. Y se vuelven a escribir las dos filas, ¿verdad? Entonces resolviendo el sistema tenemos que esta determinante es igual a 432. Ahora para I2 se sustituye la columna 2 por la columna de los términos independientes. Tenemos así la determinante es igual a 144. Lo mismo para I3, se sustituye la columna 3 por la columna de los términos independientes. Se resuelve y tenemos que 288. Ahora para hallar I1 es la determinante 1 dividido la determinante original del sistema. 432, 132, 25. Y 2 lo mismo, la determinante 2 dividido el determinante original del sistema. Lo mismo para I3. Entonces tenemos que, como tenemos que I0 es igual a I1 menos I2, entonces I0 es igual a 1,5 amperes. En este ejemplo aplicamos la regla de Cramer y hallamos la determinante por el método de Sarrus, pero podían aplicar otro sistema o otro método de resolución de sistema de ecuaciones y tiene que salir el mismo resultado. Acá tienen uno sencillo de 3 lazos también que dice aplicando el análisis de lazo hicieron el circuito 321, este circuito que tienen acá pueden hacer también y como ven la respuesta es menos 4 amperes. Ahora vamos a hablar de lo que sería el análisis de lazo con fuentes de corriente. Aplicar el análisis de lazo a circuitos que contienen fuentes de corriente, ya sean dependientes o independientes, puede parecer complicado, pero en realidad es mucho más fácil que lo visto anteriormente. O sea, el cálculo a realizar es más rápido que el análisis del lazo convencional, porque la presencia de la fuente de corriente reduce el número de ecuaciones. Y tenemos dos casos, ¿verdad? En cuanto al análisis del lazo con fuente de corriente, tenemos el caso 1 cuando existe una fuente de corriente solo en un lazo. Acá, como ven, tenemos una fuente de corriente. Se establece que I2 es igual a menos 5 amperes directamente. Menos 5 porque está en sentido contrario la corriente. Menos 5 se desplaza en sentido contrario a nuestro análisis de lazo en sentido horario, ¿verdad? Por lo tanto la ecuación queda menos 10 por 4I1 más 6 por I1 menos I2, ¿verdad?
Entonces, como ya sabemos que I2 es menos 5, se reemplaza en la ecuación y tenemos I1. Y directamente ya se halla el valor de las corrientes de lazo, ¿verdad? Ya que tenemos fuente de corriente. Como dijimos, esto reduce de manera considerable el análisis algebraico que hay que hacer para resolver un circuito, ¿verdad? Después tenemos el segundo caso, que es cuando existe una fuente de corriente entre dos lazos. Vamos a ver, sería este caso. Tenemos una fuente de corriente entre este lazo 1 y este lazo 2. Tenemos una fuente de corriente de 6 amperes. Para este caso se crea un superlazo, excluyendo la fuente de corriente y cualesquiera elementos conectados en serie con este, como se advierte en la figura 3.23, ¿verdad? Entonces se elimina estas ramas que tenemos acá. Se crea un superlazo. Como ven, se crea un superlazo al excluir la fuente de corriente y el circuito queda así. Entonces se obtiene un superlazo cuando dos lazos tienen una fuente de corriente dependiente o independiente en común, ¿verdad? Si un circuito tiene dos o más superlazos que se intersecan, deben combinarse para formar un superlazo más grande, porque se trata de manera diferente el superlazo, ¿verdad? ¿Por qué se trata de manera diferente el superlazo? Porque en el análisis de lazo se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff, lo cual requiere que se conozca la tensión en cada rama y no se conoce con anticipación la tensión en la fuente de corriente. Vamos a analizar este ejemplo, ¿verdad? Que tiene un superlazo. Como ven, queda de esta manera. Tenemos menos 20 más 6i más 10 y 2, ya sería, en este caso tenemos dos corrientes de lazo, I1 y 2, se elimina la fuente de corriente y los elementos que están con él en serie. Entonces tenemos que es más 10 y 2 más 4 y 2, tenemos 6 y 1 más 14 y 2 igual a 20. Tenemos una ecuación. Se aplica la ley de corrientes a un nodo de la rama donde se intersecan los dos lazos. La aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff al nodo 0, que sería este nodo que está acá abajo, donde se interceptan las dos corrientes de lazo, da como resultado que I2, o sea que I2 es igual a I1 más 6. En este caso tenemos que I1 más I2, I1 menos I2 es igual a 6 amperes. Por lo tanto tenemos que I2 es igual a I1 más 6. Entonces, reemplazando esta fórmula, o sea, esta ecuación en la primera ecuación que teníamos, tenemos que I1 es igual a menos 3,2 amperes y I2 es igual a 2,8 amperes. Al hacer esto podemos observar las siguientes propiedades de un superlazo, ¿verdad? 1. La fuente de corriente en el superlazo aporta la ecuación de restricción necesaria para determinar las corrientes del lazo. Sí o sí, el superlazo es la que aporta la ecuación de restricción, ¿verdad? Que si no se quita esta ecuación, no se va a poder resolver el sistema. También un superlazo no tiene corriente propia y un superlazo requiere la aplicación tanto de la ley de tensiones de Kirchhoff como la ley de corrientes de Kirchhoff. Acá tienen otro ejemplo que pueden ir mirando, donde explica también. En este caso tienen cuatro lazos y tienen dos superlazos, tienen una fuente de corriente aquí independiente y una fuente de corriente aquí dependiente. Entonces, por lo tanto tienen dos superlazos. Nótese que los lazos 1 y 2 forman un superlazo, ya que tiene una fuente de corriente independiente común. Asimismo, el lazo 2 y 3, como le dije, 2 y 3, otro superlazo porque tiene una fuente de corriente dependiente en común. Los dos superlazos se intersecan y forman un superlazo más grande, como se indica al aplicar la ley de tensiones al superlazo más grande, ¿verdad? Como ven, se elimina esto y esto, tenemos un solo lazo completo. Entonces tenemos que 2 y 1 más 4 y 3 más 8 y 3 menos y 4
más 6 y 2 es igual a 0. Resolviendo tenemos y1 más 3 y 2 más 6 y 3 menos 4 y 4 es igual a 0, ¿verdad? Tenemos para la fuente independiente, donde se intersecan ambos, tenemos que I1 más I2 es igual a 5 amperes. Por lo tanto tenemos que I2 es igual a perdón, tenemos en el mismo sentido se están como le dije, sería I2 menos I1, como tienen acá, sería en este nodo que tenemos acá, I2 menos I1 es igual a 5 amperes, por lo tanto tenemos que I2 es igual a I1 más 5. Y para el super lazo que tenemos acá, tenemos que I2 menos I3, o sea, menos I2 menos I3 es igual a 3 y 0. Por lo tanto tenemos que I2 es igual a I3 más 3 y 0, como tenemos acá. Y también tenemos que I0 es igual a menos I4, porque I0 está acá. Entonces I0 es menos I4, ya que I0 se está desplazando en sentido contrario a nuestra corriente de lazo. Entonces podemos suplantar en esta ecuación I4, entonces tenemos que I2 es igual a I3 menos 3 I4. Al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff al lazo 4, tenemos, como ven, 2 y 4 más 10 más 8 y 4 menos y 3. Entonces tenemos 5 y 4 menos 4 y 3. Entonces al resolver el sistema de ecuaciones se tiene que I1 es menos 7,5 amperes, y 2 igual a menos 2,5 amperes, y 3 igual a 3,93 amperes, y 4 es igual a 2,143 amperes. Después tienen un problema de práctica que les dejo para que resuelvan ustedes. Sería aplique el análisis de lazo para terminar I1, I2 y 3 en este circuito que tenemos acá. Tienen el resultado. Y como ven, acá tuvimos cuatro lazos, tenemos 4 corrientes, por lo cual tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Para resolver el sistema de ecuaciones se puede hallar sin problema. Y por esta clase es todo, queridos estudiantes. Como bien estuvimos hablando más profundamente en cuanto a lo que sería el análisis de lazo, con fuentes de corriente, ya sean independientes o dependientes, en donde aparecen lo que se conoce como superlazo, ¿verdad? Como ven, al aplicar cuando aparecen fuentes de corriente, el análisis es mucho más rápido, reduce mucho el cálculo que uno tiene que hacer. Y bueno, estudiantes, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.